¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la Iglesia La Casa. Bienvenidos. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación.
las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón que adora a Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón que adora a Dios, cuán grande eres, cuán grande eres, te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad, oh Dios. Mi corazón te adora a Dios, cuán grande
tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Cuán preciosa es la palabra de Dios. Cuando la niña Mary Jones, en el país de Gales, en el siglo XVII, quiso tener su propia Biblia, por supuesto, era casi imposible, porque las Biblias eran escasas. Pero ella aprendió a amar tanto y a desear tanto la palabra de Dios, que ahorró por espacio de 6 años, poniendo sus ahorros para el día que llegara una Biblia. ¿Y sabes qué hizo cuando tuvo los ahorros y supo que en el siguiente pueblo habían llegado las Biblias? Con tanto gozo caminó 40 kilómetros para ir a la siguiente ciudad, un pueblo pequeño, para comprar su Biblia que había ahorrado por 6 años. Cuando llegó, ¿sabes qué sucedió? Se encontró que todas las Biblias ya habían sido vendidas.
Era tanta la frustración y la tristeza de esa niña que solo podía llorar. El pastor Carlos de esa comunidad sintió tanto convicción que le regaló su propia Biblia. Un tiempo más tarde, el pastor Carlos viajó a Londres y dio el testimonio de Mary Jones. Esto inspiró tanto a la comunidad pastoral que fue el inicio de las sociedades bíblicas inglesas. Así ha de ser el amor por la palabra de Dios. Así debemos aprender a honrar la santa palabra de Dios, aprender a desearla, a estudiarla con pasión, a estudiarla en oración, a leer a Dios a través de su palabra. Hoy quiero hablar de un tema que he tenido en mi corazón. Me inquieta el tiempo de hoy, la hora en que vivimos, porque es una hora de crisis. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cada palabra de nuestro Señor es una palabra llena de contenido y de perfección. Es una palabra que determina la historia, que determina el curso de la vida. Es tan importante entonces entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarte acerca de los tiempos del fin. Estamos viviendo en una era de crisis. Crisis sin precedentes. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36, Jesús está diciendo que el día de su venida nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Piensa bien lo que Jesús está diciendo. Es algo extremadamente profundo y lleno de significado. Así será la venida del Hijo del Hombre, y como en los días de Lot. Entonces, la venida del Hijo del Hombre está marcada por dos acontecimientos fundamentales que, como cristianos que amamos la palabra de Dios y tenemos temor reverente por los principios que nos guían, debemos estudiarlos y examinarlos. Dos acontecimientos fundamentales, dos tiempos, dos horas críticas para la humanidad, representadas en la historia como una figura para nosotros que hemos alcanzado los tiempos del fin. La venida del Señor estará marcada por una tipología que se registró en la historia, los días de Noé y los días de Lot. Quiero hablar específicamente acerca de esos dos kairos divinos, de esos dos tiempos que marcaron la historia y que se nos recuerdan como una evidencia de que Dios es el juez moral de la historia y que tenemos que temblar ante sus santas palabras. Quiero leer también en Lucas,
capítulo 21, versículo 34. Mientras Mateo y Marcos están registrando esos 2 días específicos, los días de Noé y los días de Lot, Lucas nos da una advertencia, usa una figura muy práctica. Mirad también por vosotros mismos. Ahora Lucas nos dice que miremos, que observemos detenidamente. El cristiano debe ser un observador. Cuando dejamos de observar, dejamos de participar. Y es más, nos adaptaremos a la cultura en la cual estaremos viviendo. Lucas dice, miren por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo, mira la imagen tan descriptiva, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo de Dios. Oh, qué palabras dignas de profunda reflexión. Quiero decirte que los días son malos. Los días son oscuros. La humanidad se adentra a pasos agigantados a una oscuridad. La palabra de Dios dice que antes de la venida del Señor, tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Yo quiero ser parte de ellos, de los que verán su gloria. Y es mi llamado y mi reflexión hoy para invitarte a que seas parte de esos 2 grupos. Voy a invitarte a que estudiemos juntos en qué consistieron esos días. Recuerda que el apóstol Lucas nos dice claramente que debemos mirar. Segundo, debemos velar. Y tercero, debemos orar. Mirad, velad y orad. Es muy significativo que Lucas nos está diciendo que esos días serán caracterizados por una inercia espiritual. ¿Qué significa esto? Estos días serán caracterizados por una figura. Lucas usa la figura de un borracho, de un ebrio, y usa la figura de corazones cargados de glotonería. Entonces, aquí tenemos 2 figuras, un glotón y un ebrio. ¿Qué quiso decir nuestro Señor cuando usó esas 2 figuras? Que su venida será muy peligrosa, será como un lazo, una trampa. Imagínate uno andando en una noche sin luz alguna y encontrar una trampa en el camino. Así será la venida del Señor, será como un lazo sobre la humanidad. Un corazón glotón es un corazón insatisfecho. La figura de un glotón es aquella que está comiendo y comiendo, pero que no se sacia. Jesús quiso enseñarnos que el corazón del hombre en aquellos días será un corazón insaciable e insatisfecho. ¿Sabes por qué? Porque su prioridad no es el pan de la vida. Su prioridad son las cosas de este mundo que no traen satisfacción alguna. Por lo tanto, como aquella persona es insaciable y no deja de comer, así el corazón de los hombres estarán insaciables buscando
donde llenar su vacío. Pero también usó la figura de un borracho. Un borracho no tiene percepción. A diferencia del glotón que está comiendo, el borracho ha perdido la percepción. Serán días sin percepción, es lo que el Señor nos está diciendo. En esa ausencia de percepción parece que no podrá interpretarse la vida. No podrá haber una reflexión de los acontecimientos de la vida. No podrá haber una lectura honesta de la historia en que vivimos. Lo cual significa que no hay revelación. Hay ausencia de revelación. Tal como dijera nuestro Señor acerca de su venida. Cuando venga el Hijo del Hombre, Lucas 18:8, hallará fe en la tierra. Significa que va a haber ausencia de conocimiento de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, imagínate el momento y lugar en que el hombre se va a encontrar cerca de la venida del Señor. Y el apóstol Mateo y Marcos narran que será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Después de darte esta perspectiva que da Lucas acerca de su consejo de velar, orar y mirar, ahora vamos a hablar un poco acerca de los días de Noé. Jesús dijo claramente que su venida sería como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Tienes tú que ir al capítulo 6 del libro de Génesis para saberlo. Y quiero llamarte la atención de algo fundamental. Los días de Noé fueron caracterizados por un marcado contraste entre dos tipos de personas. Y aquí quiero enseñarte algo más práctico, más reflexivo. Los días de Noé se caracterizaron por una sociedad sin comprensión alguna de la palabra de Dios. Una sociedad que como un remolino fue absorbiendo las personas que vivieron en ella. Una espiral, un remolino de maldad, hasta que Dios tuvo que emitir su juicio. Pero ¿dónde comenzó esta realidad? Lo más triste es el comienzo. Dice el capítulo 6 que aconteció mientras los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse, que viendo ellos las hijas de Dios, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, hicieron pactos, convenios de compromiso. Aquí es donde observo el mal. Cuando la iglesia de Cristo, el pueblo redimido, los hijos de Dios, por supuesto, no son ángeles, absolutamente no. Esa es otra historia. El libro de Génesis está narrando la historia de las generaciones de Adán hacia adelante. Es una génesis humana. Por lo tanto, estos hombres de Génesis 6 no son ángeles, son hombres. Es la generación que Dios proveyó con el reemplazo de Abel el justo. Cuando los hombres empiezan a invocar el nombre del Señor y nace una generación que invoca a Dios. Dios preserva al mundo a través de su pueblo. No hay otra forma de preservación. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Eso es en esencia lo que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como un pueblo que camina con Dios,
porque está escrito que en los últimos días el pueblo de Dios se esforzará y actuará y resplandecerá como las estrellas. Alabado sea Dios. Este tiempo nos exige a los hijos de Dios un compromiso absoluto con la verdad. Este tiempo nos ha de confrontar severamente frente a las circunstancias en que hoy estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, no son tiempos para ser glotones ni ser embriagados en nuestros sentidos. Sería la pérdida total. Son tiempos de compromiso. Los hijos de Dios se mezclaron, adaptaron las ideologías del mundo, fueron incluyentes con lo malo, dejaron de hacer lo bueno. Va a haber una tal presión cultural sobre la iglesia de Cristo que la iglesia de Cristo lentamente negociará sus valores. Y esto es lo que Jesús nos dijo claramente en Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios se mezclaron lentamente hasta hacer concesiones de pacto. Perdieron la identidad. Cuando la iglesia de Cristo pierde la identidad, se culturiza a un modelo religioso, a un modelo de salón, a un modelo donde no existe expresión cristiana, porque la expresión cristiana se vive, la expresión cristiana se manifiesta. Nosotros somos la luz del mundo. No estamos para esconderla debajo de una mesa, por supuesto que no. No estamos para guardarla en un salón de adoración, absolutamente no. Nuestro cristianismo exige ser relevante. En estos días acabamos de pasar algo que tenemos que leerlo como iglesia. Terminó algo que podemos lamentar y lo lamentamos. El famoso orgullo gay. El orgullo gay. Imagínate lo que acaba de suceder. Y yo lamento que la iglesia se pronunció tan poco. Un mes de expresión de oscuridad. Y la iglesia calla. La iglesia, sin darse cuenta, cede a la presión de la cultura. Es algo lamentable. Nuestros valores están siendo cercenados. Nuestros valores están siendo presionados a una cultura perversa que va en una espiral de degradación. Por supuesto que sí. Y nosotros seguimos cantando. Queridos hermanos, nuestra fe exige una acción, pues la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Estos días terminaron en bancarrota. El Señor dijo con corazón triste: he decidido poner fin a todo ser viviente. Con dolor en el alma, el Señor tomó una decisión. Lo importante y maravilloso es que el Señor encontró un remanente fiel. Por eso quería invitarte a observar lo que sucedió allí. Dos tipos de personas, dos culturas. La cultura del hombre, que perdió su esencia de ser, su sentido, su dignidad y valor. La cultura del hombre, que la iglesia, los hijos de Dios, al ser adaptados, perdieron su identidad, su propósito y su dignidad, y quedaron inmersos en una cultura depravable. Porque cuando Jesús dice que será como en los días de Noé,
describe ricamente cómo serían aquellos días. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Qué significa esa cultura? Es una cultura, como dijere Jesús en Lucas, embriagada, sin percepción, sin sentido de vida, sin concepto y sin valor. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Es una cultura relativista. No tiene concepciones eternas, no tiene valores eternos, no tiene por qué luchar ni dar la vida. Es una cultura que solo vive para el presente, no tiene más para qué vivir. Comamos y bebamos, que siga el baile, que el placer no tenga límites. Es una cultura sin proyectos eternos. Es una cultura sin identidad porque no saben quiénes son. Perdieron su identidad. No saben su razón de ser. Perdieron su modelo de vivir. Imagínate dónde cabe esta cultura. ¿Hacia dónde se dirige? Se dirige completamente a la destrucción. Esa es la filosofía de vida de esta cultura. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Yo soy de la cultura de Noé. Te invito a que seas Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hay un pueblo que hallará gracia en esta hora, pero un pueblo que peleará las batallas del Señor. Un pueblo que expresará la justicia de Cristo. Un pueblo que levantará las antorchas de la fe. Allí estaba Noé, varón justo. Su justicia era una justicia que provenía de la fe en el Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Con Dios caminó Noé. Era un hombre que determinó quién sería su compañero de camino. Y por supuesto, asumió la responsabilidad. Empezó la construcción del arca. Alabado sea Dios. Hoy hay que construir nuestra arca. Tenemos un llamado, un compromiso en medio de una generación adúltera y perversa. Es ahí donde te quiero llamar. ¿De cuál de las dos generaciones hace parte? ¿Los hijos que se mezclaron? ¿O aquel que prefirió guardar la dignidad, costare lo que le costare? La palabra de Dios dice que Noé fue un pregonero de justicia. En Noé hubo una proclamación, una declaración. La vida de Noé fue una exhibición de el Dios con quien caminaba. No sabemos los años que se demoró para construir el arca. Dios fijó 120 años para darle plazo al hombre para arrepentirse. Y Noé comenzó el diseño del arca, el trabajo del arca. Me imagino que Noé pregonaba: arrepiéntase. Era un llamado, una confrontación, pero también era una construcción. Cada golpe que Noé daba en el arca, cada nueva tabla que Noé colocaba en el arca, era un testimonio de la justicia y un llamado al arrepentimiento. Así que la iglesia tiene que tener un proyecto, y es el compromiso con el Dios que ama y vive. Es un compromiso que nos va a apartar por completo de una sociedad perversa y sin valores. Es un compromiso que nos ha de exhibir nuestro llamamiento en cada acto y palabra. Es un compromiso completamente con Cristo, que de seguro nos costará la vida posiblemente, pero nos preservará la vida, como sucedió a Noé. Pero también Jesús dijo que los días de su venida serán precedidos, y él marcó otra pauta: los días de Lot. Volvemos a ver el mismo principio. Dos
tipos de personas. Abraham, el hombre que caminó con Dios. Ese es el llamado de Dios para su iglesia hoy. El hombre de la fe, el hombre que marcó la diferencia. Estos días tienen que ser marcados por una diferencia. Los hijos de luz. Los hijos que pueden caminar con Dios en el valle y en el monte. En el monte interceden por Sodoma, porque sabe que Sodoma está en crisis. Aquel hombre que puede determinar en el valle que no hay concesiones con el pecado, porque cuando el rey de Sodoma quiso sobornarlo para darle una gran ofrenda, este hombre de Dios pudo decir: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no tomaré ni un cordón de tu calzado. Hombres separados, mujeres santas, al llamamiento de Dios. Este es nuestro llamado, querido hermano. A diferencia de Lot, nuevamente vemos una cultura que se integra, una cultura que a nombre del amor al prójimo se mezcla con ellos y tolera el pecado que los está destruyendo. Lot dejó a Abraham. Sus ojos se abrieron por la codicia del mundo, por supuesto. Él no esperó llegar a Sodoma, por supuesto que no, porque sabía que los sodomitas eran malos. Pero la necesidad de progreso, la necesidad de acumular riqueza, la ambición gobernó su corazón y terminó en Sodoma, por supuesto. Él no fue a predicar a Sodoma. Él no fue a decirles que se arrepintieran. Él fue a hacerse rico en la sociedad de Sodoma. Pero sabes, Lot es un fracasado. Todo cristiano que intente adaptarse a la cultura del mundo está destinado al fracaso y a la pérdida. Es un suicidio. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:18, no améis al mundo. Es un mandamiento absoluto. Si hemos de invertir en este mundo, es a invertir por la causa de Cristo. No existe otra causa eterna en la cual hay que invertir. Si tus fuerzas, tus energías, tus talentos, tus dones, tus bienes y tu tiempo se invierten para este mundo, déjame decirte que te estás suicidando. Vuélvete al Señor de todo corazón. Lot fue un perdedor y no queremos seguir el ejemplo de Lot. ¿Sabes por qué? Lot involucró su familia. Lot, al llevarlos, los introdujo en Sodoma y ellos adaptaron a la cultura sodomita, una cultura que muy pronto estaba destinada a desaparecer. Entonces los días de la venida del Señor serán precedidos por 2 días específicos, 2 kairos, los días de Noé y los días de Lot. Cuando Dios se dispuso a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por su gran pecado, Dios llamó a Abraham y dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios quiere revelarle sus secretos a una iglesia que vela, a un remanente separado. Dios quiere instruirlo. Y aquel gran hombre de Dios llegó a la montaña con Dios e intercedió por Sodoma. ¿Y sabes qué fue lo más lamentable? Que en su intercesión Dios le dijo: si hubieren 10 justos, por amor a los 10 justos, solo piensa lo que significa un justo en una ciudad, lo que significa alguien apasionado por Cristo. Si hubieren 10 justos, yo los perdonaría. Una tragedia. No existían 10 justos. ¿Quiénes podrían ser los 10 justos?
Por supuesto, Lot y su esposa y sus 2 hijas, eran 4. Tenía 2 yernos comprometidos con sus hijas, serían 6. Y Lot era rico, quiere decir que tenía siervos y siervas, pero no se encontraron 10 justos. ¿Qué significa? Que las prioridades de Lot no fueron las prioridades divinas. Sus prioridades estaban equivocadas. Dios en su misericordia lo sacó, pero nunca pudo sacar a Sodoma de sus corazones. Estaban tan culturizados en la sociedad de Sodoma que su esposa Dios la ejecutó en un juicio cuando miró de nuevo a Sodoma. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de ella estaba en Sodoma, y en el corazón de las hijas Sodoma venía con ellas, pues allí hubo un caso de incesto que solo se podía conocer y aprender en la sociedad sodomita en que vivía. Un incesto, sus 2 hijas tuvieron relaciones incestuosas con sus padres, con su padre Lot, y lo embriagaron. ¿Dónde crees que conocieron esa cultura? Por supuesto, no con Abraham, con Sodoma. Los días del Señor Jesús serán semejantes a estas 2 realidades. Te he mostrado para que tú hagas una lectura del tiempo en que vivimos y cómo debemos vivir. Somos como Noé y somos como Abraham. Somos un pueblo singular, una nación santa en medio de una sociedad depravada, una nación, un pueblo comprometido hasta la muerte con la fe de nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo de jugar a la religión, es tiempo de vivir apasionadamente la fe que tenemos en común. Si tú haces una evaluación de tu corazón, pregúntate, ¿cómo es tu fe? ¿Tu fe es vibrante y activa? ¿O tus años y días están siendo consumidos en proyectos temporales? Por favor, haz un alto a tu vida y reflexiona, porque los días son malos y es tiempo de volvernos a Jehová, nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos adviertes acerca de la venida de tu Hijo Jesucristo. Tú nos dijiste que tu venida será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Qué descripción, qué gráfico, tan profundo. Amado Dios, gracias por levantar un remanente como Noé y Abraham, porque fueron hombres que se sostuvieron en medio de tal degradación y mantuvieron firme su devoción y su compromiso. Te agradezco, Señor, por nuestro llamamiento celestial. Amén y amén.